de que pues algunas rocas que se enfrían en la corteza continental tienen tiempo para enfriarse y mira, me generan estos cristales minerales, algunos de diferentes colores, algunos claros, tal vez nos indican pues la presencia de cuarzos o de silicios o de biotita o de moscovita. Y en cambio, en muchas ocasiones las rocas que enfrían dentro de la cámara magmática pues tienen una consistencia un poquito fea, ¿no? De un solo color. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues porque esas pequeñas partes que veíamos de un color claro o de un color oscuro, tienen que ver con cristales minerales. Todas las rocas, todas, tienen cristales minerales, pero en las que enfrían de forma lenta, da la oportunidad de que se alcancen a ver a simple vista, mientras que en las que enfrían de forma rápida, no da la oportunidad de observarlas a simple vista. Sí tienen cristales minerales, pero en unos tamaños muy pequeñitos y que no son tan identificables por nuestros ojos. Ahora, a pesar de eso, todas tienen cristales minerales. Ahora, pues resulta que es un poco difícil tratar de sacarle un beneficio económico o un beneficio social. Pongamos a un cuarzo que en lugar de que mida 2 centímetros, pues que tal vez mida 1 milímetro. Por más que se la saquemos a la roca con alguna herramienta, te digamos, mira, aquí te voy a vender un cuarzo que mide 1 milímetro. Nadie lo va a querer comprar, ¿no? Porque es demasiado pequeño. Entonces, pues esa historia le pasa a otros minerales como los que tienes por ahí en la pantalla, ¿no? Te decía tal vez un cuarzo, o hay algunos minerales, bueno, o esa segunda imagen es de un olivino. Los olivinos se generan a una gran profundidad y con grandes temperaturas. Tienen, necesitan temperaturas tal vez de 1000 a 1200 grados centígrados para poder formarse. Y desgraciadamente, a pesar de que se generan a esas temperaturas, a nivel de superficie pierden sus propiedades muy rápido y se desgastan muy rápidamente. Entonces, a veces el olivino no es tan fácil de encontrar a nivel de superficie. Bueno, por ahí alcanzarás a ver otros minerales, como incluso podría ser esta pieza G, que es un cobre o una pepita de oro. Bueno, pues muchos de nosotros, pues tal vez quisiéramos hacer una pequeña excavación y encontrarnos oro, y la realidad es de que no es sencillo encontrarlo. Y gracias a que no es sencillo encontrarlo, pues es de que vale mucho. Atiende a la curva de oferta y demanda, ¿no? Cuando hay mucha disponibilidad de alguna cosa, pues termina siendo muy barata, ¿no? Y cuando hay poca disponibilidad de algo, pues termina incrementándose su costo de forma increíble. Eh, pues perdón por el comentario, pero tal vez ustedes vieron que en la pandemia, ahora en enero, había muchos casos de personas contagiadas y que requerían tanques de oxígeno. Y entonces el costo de los tanques de oxígeno subió y se hizo muy elevado. Ahora ya no hay tantas personas requiriendo un tanque de oxígeno y ahora los costos de los tanques de oxígeno están más económicos. Bueno, eh, lo mismo le pasa a este oro, ¿no? En algún momento existió la fiebre del oro, donde todo el mundo quería tener oro, y se hizo muy caro. Y de hecho, en alguna época de nuestro país y de otros países, eh, la economía de esos países estaba basada en cuánto oro tenían en sus reservas nacionales. Hace tiempo, tal vez, pues sí, evidentemente que ustedes son muy jóvenes, pero pregúntenle tal vez a su abuelo, a su abuelo, a su abuela, y hace tiempo una moneda que decía 1 peso o un billete que decía 1 peso, eh, en los años 40, en los años 30 decía, vale por 1 peso de oro, vale por 20 pesos de oro. ¿Y eso qué significaba? Pues que al fin y al cabo tú tenías un papel, es un papel, pero que tenía una equivalencia al peso del oro. Ah, por alguna razón de la historia que tal vez ustedes estudiarán en las materias de historia, en algún momento le quitaron la palabra vale por 10 pesos de oro y nada más significan 10 pesos. Y pues resulta que así ya no vale lo que debería de valer. Y bueno, pues ya ahora nuestros pesos simplemente valen pesos y ya, no sabemos de qué, pero en un inicio eran pesos de oro o pesos de plata. Eso aseguraba su valor a través del tiempo.
pero pues tal vez eso no le conviene a nuestro sistema económico y pues ahora nada más los pesos se llaman pesos y ya nada más dice, vale por 100 pesos. ¿Pesos de qué? Pues quién sabe, ¿no? Pero dice, vale por 100 pesos. Ah, bueno, perdón. Eh, bueno, el chiste de que el, el oro y la plata no pierden su valor y tal vez en alguna ocasión fueron utilizados para eso, ¿no? Para dar una denominación. Y una historia similar pues es con los diamantes, ¿no? Los diamantes es un mineral tan escaso que no, que como no lo encontramos en muchos sitios y que tiene un gran atractivo visual, pues valen mucho. Ahora, el diamante vale mucho y también por eso hemos tenido como humanos la tentación de crearlo de forma artificial. Y hoy en día ya existen diamantes creados de forma artificial. Evidentemente que algún conocedor o alguien que se dedica a la joyería va a identificar lo que es un diamante real de lo que es un diamante artificial. Y una historia parecida pasa con el oro. Hay aleaciones que nos darían el peso del oro y que nos darían las propiedades similares a las del oro, pero que no son oro. Entonces, pues, esto de utilizar unos tenis Mike, perdón por la comparación, unos tenis Mike, pues siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido esa intención de querer aparentar tener oro cuando no se tiene el oro, aparentar que tener un diamante cuando no se tiene un diamante, o aparentar tener un teléfono super nice cuando no se tienen las capacidades, ¿no? Bueno, ahora, estos minerales, y eso es parte de nuestra clase, estos minerales nos lo dan la naturaleza y muchos otros, ¿no? Y muchos otros, y prácticamente todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que podemos utilizar proviene de esa naturaleza. La el hombre es el que se encarga de hacer una moneda, el ser humano es el que se encarga de hacer una moneda. Pero la moneda está hecha de algunos minerales que extraemos de las rocas. Probablemente ustedes pues, tengan a la mente o a la mano un celular o una computadora y la computadora está hecha de circuitos electrónicos que también tienen piezas que sacáramos los minerales que vienen de las rocas. La naturaleza no tiene celulares, no salen de los árboles. Sí es cobre, pero sí es níquel, y ese cobre o ese níquel, los humanos hemos sido capaces de extraer de las rocas, de las minas, y darle un tratamiento para, para que algunas otras personas nada más se encarguen de laminar el cobre o de laminar el oro. Y ese cobre, a algunas otras personas les va a servir para generar circuitos eléctricos y esos circuitos eléctricos te permiten tener una computadora o permiten tener una conexión de internet hacia la red internacional, ¿no? Pero prácticamente todo eso sale de las rocas y entonces se vuelve pues bastante interesante. Ahora fíjense, los minerales que hay por ahí, estás viendo una definición que viene en el Tarbook. Bueno, pues tienen algunas características que hay que cumplir, ¿no? Fíjate, de ahí la definición nos dice, los minerales son componentes básicos de las rocas. Los geólogos las definen a los minerales como cualquier sólido inorgánico natural que posee una estructura interna ordenada y una composición química definida. Para que se considere un mineral, cualquier material terrestre debe cumplir las siguientes características. Y nos repite las características que ya nos dijo arriba, ¿no? Dice, debe de aparecer de forma natural, y era lo que yo te decía con respecto a los diamantes, ¿no? No es lo mismo un diamante que aparece de forma natural por las condiciones de presión que se dan en muchas ocasiones en zonas de vulcanismo, a uno que nosotros hacemos de forma artificial. No va a tener el mismo valor. Dice por aquí otra característica que dice, debe de ser inorgánico. La mayoría de los minerales no tienen componentes de vida. Sin embargo, bueno, pues tal vez más adelante veremos que sí hay algunos que tienen algunos restos de vida, como la pirita. Debe de ser un sólido. Alguien diría, el agua es un mineral. Mm, Nos lo da la naturaleza, es inorgánica. Eh, sí, pero bueno, tal vez la definición de mineral es que sea sólida. Y en estado líquido, pues el agua no es un mineral, pero cuando se congela, sí ya se convierte en un mineral. Y probablemente lo veamos en el polo norte, en el polo sur, donde el agua es un
el agua sólida es un recurso que se puede vender. Inclusive tú vas, perdón, al Oxxo y compras una bolsa de hielo y pues ya como hielo sí puede ser considerada un mineral. Dice, debe de poseer una estructura interna ordenada, es decir, sus átomos deben de estar dispuestos según un modelo específico. Bueno, y ahorita vamos a empezar a platicar un poquito acerca de la química, ¿no? Eh, los átomos dentro del mineral se acomodan de cierta forma que generan estructuras de crecimiento. Y esas estructuras de crecimiento, pues tienden a ser repetitivas. Probablemente, ahorita vamos a ver algún ejemplito, pero mientras te lo dibujo, aunque sea con el mouse. Yo sé que eso no nos da una muy buena imagen, pero fíjense que no he podido echar a andar mi tableta para hacerles algunos dibujos, o tendría que salirme de esta sesión y conectarme con la tableta. Entonces, fíjense, no sé si tú recuerdas que la sal de mesa tiene una forma de cubo. Si le hacemos un poquito de zoom y nos le quedamos viendo a un granito de la sal de mesa, nos vamos a dar cuenta que es un cubo. Y si tuviéramos la oportunidad de hacer un experimento en el que lo dejamos crecer, diluimos agua con sal, amarramos un cubito con un hilito y lo metemos al agua con sal y le damos tiempo para que se deposite esa agua rica en sales alrededor de nuestro cubo, bueno, pues resulta que nuestro cubo tal vez empezaría a crecer. Y resulta que empieza a crecer, pero de una forma similar al cubo inicial. Y resulta que ahora tendríamos un cubo más grande, pero la estructura se repite, se replica a sí misma. Y si le diéramos más tiempo de crecer, bueno, pues generaría un cubo más grande. Entonces eso nos permite identificar y diferenciar algunos minerales. Hay algunos de ellos que tienen un crecimiento de tipo de 4 caras ortogonales entre sí o con 90 grados entre sí, mientras que hay algunos otros minerales que tienen un crecimiento de tipo hexagonal, como lo puede ser el cuarzo. Entonces, pues resulta que los diferentes minerales tienen diferentes formas de crecimiento. Ahí te estoy tratando de dibujar un prisma hexagonal, ¿no? Y probablemente ese prisma hexagonal tenga una punta que también viene de un hexágono. Y de repente, pues todos recordamos una pieza de cuarzo. Esas piezas que probablemente si vas a algún centro ceremonial te las van a vender como que limpian tus vibraciones y cosas así. Bueno, la realidad es de que es un cuarzo, es una piedra, ¿no? Es una piedra hecha de silicio y de aluminio que puede ser bonita, pero que sobre si absorbe tus vibraciones, pues bueno, esa es otra historia, ¿no? No del todo científica. Debe de tener una composición química definida que puede variar dentro de ciertos límites. Bueno, la sal pues siempre va a ser sal, pero tú has visto que hay sal que dice sal yodada o yodatada y que hay alguna sal que le dicen sal rosa. Bueno, esa sal rosa es una contaminación de algunos otros minerales. ¿Sigue siendo cloruro de sodio? Sí, pero tiene una contaminación de algunos otros minerales que le hacen tomar ese color. De hecho, los cuarzos, de hecho, deberían de ser transparentes. Y si tienen color es porque tienen una contaminación. Y pues por ahí nos da la oportunidad de volver a ver nuestra gran roca de tipo granítico que platicamos algunas sesiones antes y que nos da la oportunidad de ver lo que te decía, ¿no? Tal vez hay algunos granos de color oscuro que provengan de horblenda o de otros minerales. Y esos colores oscuros nos dan la impresión de que tienen hierros y magnesios. Y también probablemente nos encontremos otros granitos de color claro que tal vez nos hablan de que tiene un feldespato. Y también vemos unos granos de color prácticamente transparente que nos hablan de que tienen cuarzos. Entonces, una roca está compuesta de muchos minerales. ¿Y los minerales de qué están compuestos? Pues de elementos químicos. Esos elementos químicos que tal vez nos enseñaron en la tabla periódica, cuando íbamos en el nivel medio superior o cuando íbamos en la secundaria, y que pues a algunos de nosotros nos hizo sufrir un poquito esa tabla periódica, porque nuestro profesor de química nos hacía que nos la aprendiéramos de memoria, ¿no? Y nosotros no entendíamos por qué. Así como
En algún momento nosotros no entendíamos por qué nos pedían que nos aprendiéramos el binomio cuadrado o el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O el binomio al cuadrado. Bueno, pues te darás cuenta de que si alguien quiere seguir estudiando, pues tiene que tener algunos elementos que le permitan interpretar las cosas de sus siguientes cursos. Y nosotros, pongamos en ingeniería civil, eh, pues tenemos que ver en parte con la química, ya sea por la extracción de minerales y también porque la sociedad civil, que al fin y al cabo es la razón de ser de un ingeniero civil, eh, pues genera desechos y los desechos que genera pues tienen componentes químicos y alguien tiene que encargarse de eso, de identificar qué tipo de desechos químicos está generando esa sociedad y cómo le van a afectar al medio ambiente, ¿no? Porque si bien es cierto que la ingeniería civil te da una carretera que te lleva a una civilización o que te genera una presa que le da agua a una civilización, bueno, pues esa agua también en algún momento hay que sacarla con un drenaje sanitario y también hay que sacar los desechos de esa comunidad civil. Bueno, entonces resulta que ustedes van a llevar una materia que se va a llamar química, creo que es en segundo semestre, y que también me imagino que les van a hacer un poquito sufrir con esto, ¿no? Pero dentro de esta tabla periódica hay algunas características que se vuelven pues relevantes o importantes, ¿no? Fíjate, las primeras columnas de esa tabla periódica nos hablan acerca de metales, de que hay algunos metales que tienen algunas características en especial. Y de hecho toda la tabla está construida desde el punto de vista químico como una maravilla, ¿no? Es una maravilla para los químicos porque tiene un orden pues perfecto y que a pesar de que los elementos no todos habían sido descubiertos en un origen, bueno, las bases que sentó Mendeleev pues fueron suficientes para irlas ordenando poco a poco. Así como los fueron descubriendo esos elementos, se fueron ordenando de una forma pues prácticamente como si tuvieran un guión maestro, ¿no? Y está ordenada en una serie de columnas y de filas. Las columnas atienden a diferentes familias de elementos que tienen algunas características en común. Les decía yo, tal vez la primera columna, la segunda, nos hablan de algunos metales. Y estos metales resulta que tienen la característica de que en su última capa energética poseen un electrón que se puede mover a otro elemento para formar un enlace de tipo iónico. Bueno, y que en las primeras columnas nosotros veríamos metales. Y esas primeras columnas que son de la misma grupo A, pues tienen una secuencia en las siguientes columnas del grupo A. Desgraciadamente están separadas por las del grupo B. Pero todavía en esta zona de color rosa, todavía encontramos metales o metaloides. Eh, que al ir cambiando de columna, entre la 1, la 2 y la 3, bueno, pues va cambiando el número de electrones que tiene en su última capa energética. El de la columna 1 tiene un electrón en la última capa, el de la columna 2 tiene 2, 3, 4 electrones. Y resulta que después de estos metales o metaloides, vendrían los elementos inorgánicos. Estos elementos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que prácticamente son los que nos permiten la vida, ¿no? Nosotros como humanos, como animales, estamos hechos pues, prácticamente de estos elementos, ¿no? De carbono, oxígeno, eh, nitrógeno, fósforo, azufre. De hecho, cuando íbamos nosotros en la primaria, no sé si les tocó a ustedes, tal vez mi profesor de primaria nos decía que los seres humanos estábamos hechos de Chon Sánchez Pérez, ¿no? Eh, Tratando de escribir con el mouse, ustedes disculpen, esa palabrita, Chon Sánchez Pérez. Tal vez así, así me lo acordé, o así lo recuerdo de maestro de primaria, ¿no? Fíjense, estamos hechos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre y de fósforo. Prácticamente los compuestos orgánicos están compuestos de esos minerales y todos ellos están en esta zona, ¿no?
en los, en los, en los no metales. Y al ser no metales, bueno, pues nos permiten a nosotros saber la vida. Nosotros como humanos también tenemos elementos que son como de tipo metal, como potasio, como zinc. Pues sí, sí los tenemos, pero en una cantidad mucho menor, los metales. De hecho, pongamos, si nosotros tomáramos demasiados metales, pues nos podemos enfermar y desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Bueno, y entonces tenemos metales, no metales, y la última columna es una columna de tranquilidad, ¿no? Es una columna que se le llama de gases nobles o de gases inertes, y se llaman gases inertes, porque no reaccionan. ¿Qué significa que no reaccionen? Bueno, pues que ya ellos ya están tranquilos, ya encontraron la paz, el equilibrio. No tienen por qué andarse preocupando. Bueno, ¿por qué? Pues porque en su última órbita energética ya están completos. En cambio, el boro no. El boro resulta que en su última órbita energética no está completo y por eso va a buscar establecer un vínculo con algún otro elemento que le permita generar la configuración de su respectivo gas noble, es decir, de su respectivo neón. Ahora, probablemente tú vas a decir, bueno, profesor, eso ya lo sé, ¿no? Profesor, eso yo ya lo sé, no es necesario que me lo vuelva a repetir. Bueno, no todos lo sabemos. No todos lo sabemos y probablemente haya personas de ustedes que no les quede tan claro o que probablemente se lo aprendieron de memoria en la secundaria y no les queda tan claro por acá. Entonces, por eso hay que volverlo, pues en algunas ocasiones a volver a platicarlo. Fíjate que esa misma tabla periódica, ahora tomada de Wikipedia directamente desde el explorador, nos da algunas características que se vuelven pues importantes, ¿no? Ustedes probablemente sí lo sepan, y nada más sea una simple repetición, saben que tiene un número atómico y que ese número atómico nos habla acerca de cuántos electrones tiene. Para mí es una maravilla o es algo bastante difícil de creer que dentro de un átomo, en el núcleo están los protones y los neutrones, y que prácticamente el núcleo tiene el 99%, 99% de la masa del átomo está en el núcleo. Y solamente 1% de la masa de ese átomo anda afuera como electrones. Entonces, eso es un poquito recordar la historia del Sol y de los planetas, ¿no? La mayoría de la masa del sistema solar está en el Sol, la gran mayoría, y es un tamaño enorme. Y en cambio los planetas son un puntito, ¿no? Que andan por ahí flotando. Bueno, pues acá pasa una historia similar, ¿no? 99% de la masa del átomo está en el núcleo y solamente el 1% es lo que anda por ahí flotando como puntitos, como electrones. Y resulta que estos elementos pues tienen un número de electrones igual a su número atómico. Es decir, el litio tiene 3 electrones, el berilio tiene 4 electrones y así sucesivamente. Ahora, resulta que esos elementos, por aquí en esta tabla periódica, nos permite leer cómo están agrupados en sus diferentes capas sus diferentes capas electrónicas. Y para leer esta tabla, bueno, pues nos dice por aquí el autor que tiene una configuración igual a la del argón, más 3 electrones en la capa, en la siguiente capa y 4 en la que sigue. Fíjate, si me muevo un poquito hacia la derecha, pues me doy cuenta que el argón tiene la configuración del neón y que el neón tal vez tiene la configuración del helio. Bueno, aquí el neón nos está diciendo cómo están sus electrones. Aquí voy a tratar de seleccionarlo, creo que no me dejo. No, no me dejo. Bueno, aquí en esta parte de donde, abajo de donde dice neón, dice 1S2. ¿Qué significa? En la primer capa energética
tiene 2 electrones. En la segunda capa eléctrica tiene 2 electrones. Y en la segunda capa energética, pero de trayectoria P, tiene 6 electrones. ¿Qué significa? Que en la segunda capa energética ya tiene 8 electrones. Y como tiene 8, ya no necesitan más. Ya no necesita unirse con nadie más, el neón. El argón, fíjate, lo que nos está diciendo es de que en su tercer capa energética, en la 3, tiene 2 más 6 electrones, tiene 8, ya no necesita unirse con nadie más. En cambio, pongamos aquí abajito el bromo, dice, yo tengo la misma configuración del argón, entre corchetes, pero en mi tercer capa y en la cuarta capa, fíjate, sobre todo en la cuarta, tiene 2 más 5. 2 más 5. Quiere decir que tiene 7 electrones en su última capa energética. 2 más 5, 7. Le hace falta 1. Eso lo hace tener una valencia que quiere buscar a un electrón. Y resulta que en esa tabla, mira, este bromo está en la familia 7A. Los elementos de la familia 7A tienden a unirse con los elementos de la columna 1, a los que les sobra un electrón en la última órbita eléctrica. Bueno, entonces, como hay una facilidad de que esta familia 7A se una con los elementos de la familia 1A, pues por eso tal vez podemos encontrar nosotros sales de bromuro o sales de flúor o sales de cloro. Entonces, esta familia, la de los 7, tiende a generarnos los haluros. Bueno, ya está. Ahora, esos elementos químicos, decíamos que en función de su número atómico, tienen un número de electrones orbitando alrededor del átomo. El litio, decíamos, tiene 3 por número atómico, y eso significa que también tiene 3 electrones orbitando alrededor de su núcleo. Pero resulta que las capas, la primera capa solamente admite a 2 electrones, y a partir de ahí, la capa 2, 3, 4 y las que sean, hasta las 7, pueden admitir hasta 8 electrones. Entonces, hasta el número atómico 2, pues nada más incluye la primera capa energética. Después de ahí, hasta el número atómico 10, incluye hasta 2 capas energéticas. Y después de ahí, pues habría que sumarle 8. Hasta el número atómico 18, incluye 3 capas energéticas. Y así se va sucesivamente, ¿no? Primero llena la primera, la segunda, y en la última capa energética probablemente esté inconcluso, como este caso del fósforo, que tiene por ahí 5 electrones en su última capa, que no están en equilibrio y que no han, suena incluso hasta payaso, pero no han alcanzado el equilibrio. Y como no han alcanzado el equilibrio, van a buscar unirse con algún elemento o con algún grupo de elementos que le permita alcanzar el equilibrio. Bueno, ya está. Ahora, para encontrar el equilibrio hay 3 tipos de enlaces. Fíjense qué diferencia, ¿no? Hace un par de semanas estábamos hablando de cosas enormes, ¿no? Como la galaxia, como el sistema solar, enormes. Y ahora pasamos al otro extremo, ¿no? A cosas tan pequeñitas que no podemos verlo con nuestros ojos y que de todas formas generan enlaces. Ahora, si nosotros nos pudiéramos imaginar la unión de un átomo de cloro y de un átomo de sodio, pues tendríamos que utilizar, ni siquiera lo podemos ver con un microscopio electrónico, ni siquiera lo podemos ver así. Creemos que se da de esa forma. Creemos, en base a nuestros primos los químicos, que las investigaciones que ellos hacen nos dan la idea de que está así, pero en realidad no lo podemos ver. Y es una historia muy similar a lo que decimos de que hay en otros planetas o en otras galaxias. A simple vista no podemos ver otras galaxias.
Bueno, tal vez en una noche despejada, sí. Pero, pero los humanos comunes, tradicionales, a simple vista no podemos ver galaxias a años luz de distancia. Y tal vez necesitamos unos telescopios que nos permitan ver alguna. Pero inclusive hay cosas que no podemos ver con los telescopios, como un hoyo negro, ¿no? Y no podemos verlo porque no permite la salida de luz. Pero nuestros científicos nos dan la idea de cómo puede ser un hoyo negro. Y de igual forma, nuestros científicos, ahora en este caso los químicos, nos permiten imaginarnos cómo sería un átomo. En realidad no lo podemos ver, lo tenemos que imaginar de forma indirecta, ¿no? Eh, entonces, ese átomo, que yo te decía que en el núcleo tiene los protones y los neutrones, y que tiene la mayoría de sus componentes, pues alrededor tiene órbitas de electrones. Y en este caso, el sodio, nosotros decíamos que, vamos a regresar, que el sodio por aquí, mira, aquí está el sodio, símbolo Na, y 11 electrones. En la primera órbita tiene 2 electrones, ya con eso llena su primera órbita. La segunda órbita la llena con 8 y todavía le queda uno. Entonces, resulta que el sodio, aquí está, mira, sus 2 electrones en la primera órbita, la segunda órbita con sus 8 electrones y todavía le queda uno por ahí que anda flotando. Ese que anda flotando va a buscar saltar o unirse electrónicamente con una trayectoria de un elemento al que le haga falta uno, así como cuando hacemos equipos. Hoy vamos a hacer equipos de 5. Ah, pues somos 4, nos falta uno, vente para acá. Pues resulta que este electrón se va para la trayectoria del cloro y eso genera un enlace iónico. El sodio, tenía una valencia positiva y a la hora, de que pierde su electrón, cambia la polaridad iónica de él y, logra establecer un equilibrio al unirse con el cloro. El cloro tenía una valencia negativa porque le hacía falta un electrón y, eso lo convertía en un ion, en un elemento con valencia negativa, y a la hora que toma el elemento con valencia positiva, pues ahora se convierte en un ion positivo y en un ion negativo. Fíjate, ion de cloro, ion de sodio. Ese intercambio permite que se cambien las características eléctricas de los elementos. Se vuelven iones positivos o iones negativos. Por eso se llama un enlace iónico. O tal vez a ti te suene más el nombre de una óxido reducción. Uno de los elementos gana un electrón, otro de los elementos lo pierde, por decirlo de alguna forma, pero lo pierde a consecuencia de estar unidos, de compartir la trayectoria de un electrón. Ahora, aquí lo tenemos un sodio con valencia más 1 y un cloro con menos 1, pues terminan llegando a un equilibrio. Equilibrio. Bueno, y al estar en equilibrio, pues ya no necesitan nada más, ¿no? Sin embargo, y yo creo que vale la pena aclararlo, este comentario por aquí, que el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, es la sal que nosotros le echamos, pues tal vez a un huevito con cápsula, perdón por la palabra, pero que nosotros le echamos a un huevito, le echamos esa sal y nos sabe mejor, tal vez el huevo, la sal es un sazonador. Ojo, hay que tener cuidado de no usar mucho porque se dañan nuestros riñones. Pero esa sal que a nosotros nos sabe rica, inclusive al echarle salecita tal vez a unas papitas con limón, nos sabe rico. Bueno, pues en realidad viene de compuestos que no nos los podríamos comer de forma aislada. El sodio, es un metal y es un metal reactivo y tóxico, o sea, nos haría daño el puro sodio aislado. Y el cloro incluso es un gas venenoso. Esos dos elementos de forma aislada nos harían daño, pero cuando se mezclan en la naturaleza, resulta que nos dan cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y que desde el punto de vista de minerales se llama halita.
y viene de las sales de los haluros. Bueno, ¿por qué se da esa combinación? Que elementos aislados, cuando se juntan, pueden ser beneficios para nosotros. Bueno, pues es parte de ese intercambio electrónico. Ahora, probablemente tú me digas, oiga, profesor, ¿a poco el cloro es un gas? Sí, es un gas. Nada más que el cloro que compramos cuando vamos al mercado o al supermercado, esa botellita de Patitos o Cloralex o como le quieran, la marca que ustedes quieran utilizar. Bueno, esa botellita en realidad nos venden cloro disuelto, gas disuelto en agua. Y ahora que está de moda eso de andar revisando las etiquetas, pues tomen su botella tal vez de cloro y quédensele viendo lo que dice la etiqueta. Y se van a dar cuenta que dice que es agua con hipoclorito de sodio, que no es lo mismo que cloro. Pero sin embargo, nosotros vamos al mercado y decimos, ay, me da una botella de cloro. Y el dependiente nos hace caso y nos da una botella de cloro. Pero en realidad, si nos le quedamos viendo a las letras chiquitas, eso no es cloro. Eso es agua con hipoclorito de sodio. Y bueno, pues ahora que acaben su clase, vayan a la azotehuela o al lavadero donde tengan ustedes el cloro y quédensele viendo la etiqueta a ver qué dice. Y se van a dar cuenta de que el cloro en realidad es gas. Y lo que nos venden es un gas disuelto en agua y rebajado, ¿no? Rebajado, porque en realidad el cloro nos haría mucho daño. De hecho, el cloro, el hipoclorito, se utiliza para, para purificar el agua. Y pues es tarea también de los ingenieros civiles esa labor de purificación del agua. Los ingenieros civiles construyen plantas para potabilizar el agua. Y probablemente traigamos a un químico que sea el especialista en generarnos agua totalmente limpia. Pero el ingeniero civil también tiene que saber de que se va a utilizar hipoclorito para tener agua limpia. Bueno, hay otro tipo de enlace que es el covalente. Y ese enlace covalente, pues parecería como amor prohibido, ¿no? Porque, fíjense, en este que fue el iónico, uno de los electrones pasó al otro elemento y le permitió encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio, bueno, pues tiende a generar estructuras repetitivas de tipo ortogonal o de tipo cubo. Y esas estructuras repetitivas, por aquí, en la parte de abajo, en la ilustración que nos regala Carbo, nos permite visualizar cómo están ordenados los átomos. En realidad, los átomos están con esta forma, ¿no? Pero a veces es un poquito difícil de imaginarse, este es sodio o es cloro, este es sodio o es cloro. Y entonces, por esa razón, porque nosotros tal vez no le entendemos a la primera, pues nos generan este tipo de esquemas, donde es más fácil entenderle. Mira, ya le entendí. Hay un cloro en el centro y ese cloro se une con varias partículas de sodio. Y esas partículas de sodio a su vez se unen con otras partículas de cloro y van uno a uno, uno a uno. Y ese uno a uno es lo que alcanzamos a ver en esta fórmula química. Uno a uno, uno a uno. Entonces, pues aquí vemos un sodio, un cloro, 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 uno a uno. Y esa historia estaba bonita, es un enlace iónico. Pero platicábamos de que hay otro tipo de enlace, que es el covalente. Y ese enlace covalente, les decía que parece amor prohibido porque resulta que se une un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno. Y es decir, los dos tienen algunos electrodos que andan volando o que están en la última trayectoria eléctrica. Y resulta que aunque son lo mismo, aunque son de la misma familia, aunque son el mismo elemento, se pueden unir. Y se pueden unir con este enlace covalente y compartir electrones. Es decir, no alcanzan el equilibrio en muchas ocasiones, pero al compartir electrones, probablemente sea más fácil unirse con otro elemento con el que sí alcanzan el equilibrio. Digamos que en lugar de hacer una pareja directa, establecen una pareja con la cual podrían generar un grupo con otro átomo. Y para establecer esa pareja, pues lo que hacen es de que el electrón que anda flotando en el primer átomo
y el electrón que anda flotando en el segundo átomo se vuelven covalentes, o sea, se vuelven valiosos para el primero y para el segundo átomo. Y de ahí sale un enlace covalente. Mira, vamos a regresarlo. Y aquí en ese enlace covalente, dos átomos del mismo elemento químico comparten electrones. Pues tenemos algunos ejemplos de enlaces que no son estables por sí solos, como el dióxido de el dióxido, como el oxígeno diatómico, perdón, este no es un dióxido, oxígeno diatómico, o como el nitrógeno diatómico, o como el cloro diatómico. Resulta que al unirse dos átomos logran establecer pues cierta estabilidad. Eh, bueno, y probablemente este oxígeno diatómico sea más fácil que se pueda unir con un silicio y generar un óxido de silicio. Y bueno, el oxígeno es el elemento más común en la corteza de nuestro planeta y en nuestra atmósfera, ¿no? Bueno, entonces el enlace de arriba, el iónico, intercambia un electrón. El enlace covalente comparten un electrón. Y, y resulta que hay un tercer tipo de enlace que es un enlace metálico. Y ese enlace metálico pues se da entre metales. Y es el menos fuerte o el menos poderoso entre los tres tipos de enlaces que se pueden presentar en la naturaleza. Fíjate que por aquí te muestro pues esa disposición de elementos químicos en nuestra atmósfera. ¿Por qué? Pues porque a veces creemos que la atmósfera o el aire que respiramos está lleno de oxígeno. Y ahí, creo que ya te lo había comentado en alguna otra ocasión, que la mayoría del aire que respiramos es nitrógeno. La gran mayoría del aire que respiramos es nitrógeno, pero es nitrógeno diatómico. Y también la gran mayoría del aire que respiramos, pues es un oxígeno, un 21%, un oxígeno diatómico. Eh, Ahora que andábamos con las broncas del COVID, o que todavía muchas personas siguen con estos problemas de COVID, y que no es su responsabilidad, sino que es, pues puede ser que vayamos nosotros a comprar unas medicinas a la farmacia y que tal vez en el mismo empaque de la medicina, en la orillita, alguien más lo tomó y tenía COVID y bueno, pues nosotros nos lo traemos a la casa, ¿no? Y que probablemente nosotros tomemos con nuestros dedos esa superficie, nos rasquemos los ojos, nos rasquemos la nariz y que introduzcamos ese virus a nuestro cuerpo. Bueno, y algunas personas tienen grandes dificultades para oxigenar su cuerpo. Si te das cuenta de este aire que tenemos por acá, la mayoría es nitrógeno. La mayoría es nitrógeno. Pero una, una quinta parte del aire, una quinta parte del aire es oxígeno. Entonces, por eso hay dispositivos como los concentradores de oxígeno que permiten tomar el aire tomar el oxígeno del aire común y corriente, concentrarlo y mandárselo a la persona. Eh, es una alternativa a un tanque de oxígeno, un concentrador de oxígeno. Bueno, y resulta que hay otros elementos, otros gases que están en nuestra atmósfera. Uno de ellos es el dióxido de carbono. Nosotros respiramos aire, es decir, respiramos un montón de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Y nuestros pulmones son los encargados de solamente tomar el oxígeno y mandarlo a través de todo nuestro cuerpo. Es decir, mandarlo, nuestra respiración llega a los pulmones lo meten a la sangre y llega hasta nuestra mano, ¿no? Hasta nuestra mano, hasta nuestra nariz, hasta nuestros oídos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si tú empiezas a oprimir una parte de él, como puede ser en este caso mi dedo? Bueno, pues resulta que se deja de oxigenar, deja de circular la sangre y ya no se oxigena y se empieza a poner de color morado. Y si dura mucho tiempo de color morado, se puede morir por falta de oxígeno. Cuando libera mi dedo, pues bueno, vuelve a tomar la coloración completa, porque ya está fluyendo la sangre que está permitiendo oxigenar nuestro cuerpo. Si
si alguien no oxigena o no toma la cantidad suficiente de oxígeno en su cuerpo, pues todo su cuerpo empieza a morir. Bueno, eh, ahora, eso hablábamos acerca del oxígeno diatómico, ¿no? Esta definición viene de Wikipedia y esta también, nada más me interesaba que vieras que ese enlace covalente, si bien es cierto que puede generar oxígeno diatómico, o sea, dos partículas de oxígeno, pues también puede generar un enlace con tres átomos de oxígeno y cambiaría el nombre, a ozono. Y resulta que es oxígeno, nada más que está agrupado en grupitos de tres. Así como cuando a veces uno en clases presenciales les dice, van a ser equipos de dos, y de repente dice, es que somos tres. Ah, bueno, pues este ozono son tres. Son tres átomos de oxígeno que se juntaron. Y que el ozono, a nivel de nuestra vida, a nivel del desarrollo de la vida humana, pues nos daría muchísimo daño. Es un gas tóxico, el ozono. Pero el mismo ozono, si se eleva y está en una capa de la atmósfera, algunos kilómetros de elevación, pues ese ozono nos protege de la luz solar y de la radiación solar. Y tú habrás escuchado que hay la capa de ozono. Y es el mismo oxígeno, nada más que si se agrupa si se agrupa en dos átomos, en grupitos de dos, lo podemos respirar y nos ayuda. Si se agrupa en grupos de tres, nos puede matar el ozono. Y nosotros decíamos que respiramos oxígeno y le regresamos a la naturaleza dióxido de carbono o dióxido de carbono, como le quieran llamar. Dióxido significa dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Y nosotros cada vez que exhalamos, estamos sacando dióxido de carbono. Es decir, aire contaminado, ¿no? De forma sencilla, aire contaminado. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos respirar ese aire contaminado? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros nos tapamos, la nariz y no admitimos un oxígeno nuevo? No admitimos oxígeno nuevo, sino que estamos en una bolsa y solamente estamos respirando lo que nosotros mismos sacamos. Bueno, pues nos vamos a intoxicar, porque lo que sacamos es dióxido de carbono. Y si nos metemos en una bolsa o en un ambiente cerrado, pues nos vamos a estar respirando dióxido de carbono. Ese es un problema que teníamos, o que muchas personas se quejan, de que no respiran bien con un cubrebocas, porque respiran su dióxido de carbono. Pero bueno, el cubrebocas permite la salida del dióxido de carbono, sobre todo en las orillas, ¿no? En las orillas no queda tan pegado y en la nariz no queda tan pegado. Y permite la salida del dióxido de carbono y la entrada de aire limpio. Si fuera sólido, si fuera de plástico, ahí sí nos meterían una broncota y tendríamos grandes problemas. Pero la idea de usar un cubrebocas es de que filtre el aire y que las partículas pequeñas se queden atrapadas en el cubrebocas. O vamos a suponer que fuera nuestro cubrebocas tan feo como de foamy, por decirles algo, que fuera tan feo como de un foamy. Bueno, de todas formas, el aire entraría de forma lateral a la nariz y dificultaría el paso de un virus. O sea, le llevaría a tener unas trayectorias pues muy raras, ¿no? Entonces, por eso es recomendable seguir usándolo. Bueno, ya está. Inclusive, aunque sea un cubrebocas feo, va a ser mejor usarlo a no usar nada. Bueno, el nitrógeno de dos átomos es dice por aquí, no recuerdo por qué puse esto, es una molécula diatómica homonuclear formada de dos átomos de nitrógeno que se unen mediante un enlace de tipo covalente, el cual puede verse su estructura es un gas que en condiciones normales de presión y temperatura constituye el 78% del aire atmosférico. Ya sé por qué lo puse. Bueno, por el 78% del aire atmosférico. Fíjense que tal vez sea una experiencia personal. En alguna ocasión fui a comprar unas llantas y el vendedor me decía, oiga, joven, ¿por qué yo iba a comprar nada más dos llantas, ¿no? Y nada más iba a poner las dos llantas de enfrente al auto. Bueno, y
Y me dice el vendedor, oiga, joven, ¿por qué no se lleva las 4? Si se lleva las 4 de una vez, le doy un mejor precio y se las voy a llenar de nitrógeno. Porque, según él, al llenar las llantas de nitrógeno, no se pinchan, no se, no tienen fisuras que permiten que se escape el aire. Y aunque es un buen argumento y puede ser que tenga un poco de verdad, bueno, pues la realidad es de que si el 78% del aire que nosotros respiramos es nitrógeno, pues la realidad es de que prácticamente este aire que tenemos enfrente de nosotros, pues es nitrógeno, la gran mayoría, en un 78%. Y significa que solamente me quiere vender el... Espérame. Perdón. Fíjense que la mayoría del aire que nosotros respiramos es nitrógeno. Y entonces el argumento del vendedor era eh, que con un 12% más de nitrógeno iba a tener mis llantas que nunca se iban a desinflar. Bueno, la realidad, honestamente, yo no le creo, ¿no? O sea, honestamente, ahora que sé que el 78% del aire es nitrógeno, pues yo, la verdad, no me siento movido para comprar un poquito más de nitrógeno, porque en nuestro aire común y corriente tenemos nitrógeno. Bueno, probablemente con ese argumento se les quede ahí en la mente, ¿no? Bueno, otro tipo de gas que usamos mucho es el dióxido de carbono, o que está presente en nuestra atmósfera. Ya decíamos que nosotros lo exhalamos, muchos otros animales también lo exhalan. Otros animales como puede ser, pues, las vacas, como pueden ser los perros, los gatos, lo que sea. Y ahí cobra importancia el que cuando nosotros nos comemos un taco de bistec, pues estamos contribuyendo al calentamiento global. Puede ser que suene extremista, sí, puede ser que suene extremista, pero es cierto. Eh, Nuestra sociedad ahora está acostumbrada a comer mucha carne y para comer carne necesitamos generar mucho ganado y ese ganado come pasto, pero genera gases a través de metanos y de dióxidos de carbono. Y nosotros cuando comemos unos taquitos, que pueden ser que sean muy ricos, pero estamos contribuyendo a la generación de ganado y de gases que están afectando el calentamiento global. También cuando manejamos un auto, bueno, pues estamos contribuyendo a la generación de dióxido de carbono y de gases que contaminan nuestra atmósfera. Muchas de las cosas que hacemos nosotros contaminan y entonces por eso hay que tener cuidado de no consumir de más. Al fin y al cabo todos necesitamos alimentarnos, está bien, pero hay que alimentarse con lo necesario, no con un exceso, porque estamos contribuyendo de más al calentamiento global. Si vas a tomar café, bueno, pues que sea una taza de café, no un litro de café. Si vas a comer carne, bueno, pues que sean 150 gramos de carne, no medio kilo de carne, ¿no? Inclusive te va a hacer daño. Entonces, estos gases que nosotros le aventamos a la atmósfera tienen que ver mucho con cuántas son nuestras porciones, ¿no? Con cuánto consumimos de las porciones. Vas a comer palomitas, pues una bolsita pequeña de palomitas es suficiente. No, pero vamos al cine y queremos un super combo que tiene muchas palomitas. Entonces, los gases que generamos viene en muchas ocasiones porque consumimos de más. Bueno, ahora, aquí viene este cuadro o esta tablita que nos habla acerca de la abundancia de los elementos en la atmósfera o en la corteza. Hace rato veíamos la de la atmósfera y decíamos de que, mira, me regreso, ahí está. En la atmósfera, o sea, en la capa de gas de nuestro planeta, en la capa de gas que está pegado al planeta, el 78% es nitrógeno y un 21% es oxígeno. Ahora, si cambiamos y ahora vamos a la geósfera, es decir, a la esfera de tierra, pues nos daremos cuenta que también el oxígeno sigue siendo muy importante y que
A pesar de que nuestra tabla periódica tiene ciento y poquito más de elementos, a pesar de que la tabla periódica tiene muchos elementos, pues te darás cuenta que los que más tenemos a nivel de superficie son los que están de la mitad de la tabla hacia arriba, ¿no? Es decir, el bromo, carbón, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, el litio, berilio. Bueno, de hecho, estos que son los no metales son los que tenemos de más. Y lo verás en esta representación, ¿no? Que por ahí viene en el Darbook. La gran mayoría de los elementos que nosotros vemos en la corteza, en rocas o en los compuestos con los que nosotros tenemos contacto, están hechos de oxígeno y de silicio y de aluminio. Entonces, eso nos da la oportunidad de imaginar, perdón por la esfera, pero que la capa externa de la corteza, la capa exterior, por eso le llamamos cial. ¿Por qué? Porque pues podría ser un acrónimo o las primeras letras de silicio y aluminio. La corteza superficial prácticamente, mira, está hecha de silicio y aluminio y oxígeno, ¿no? Que es un gas. Entonces, de forma sólida tenemos silicio y aluminio en su gran mayoría. Oye, pero es que yo vi una roca oscura. Y esa roca oscura probablemente tenga hierro. Sí, está bien, pero solamente representa el 5% de la corteza. Entonces, por eso la capa exterior solemos llamarle cial, hecha de silicio y aluminio. Una capa un poco más abajo, tal vez le llamaríamos eh, cima, cima, que tiene silicio y una gran cantidad de magnesio. Y tal vez algunas rocas les llamaríamos rocas máficas. Decíamos la vez de que estábamos hablando de rocas eh, ígneas, oscuras. Nosotros le ponemos este símbolo, mafe o máficas, y ese viene de magnesio y de hierro. Bueno, ahora decíamos, a pesar de que tenemos algo así como ciento y pico de elementos, dependiendo de la tabla periódica que ustedes consulten, se darán cuenta que los más comunes son los que están en la parte superior de la tabla periódica. Y eso también nos habla de que los primeros elementos que encontramos pues estaban más hacia la parte alta de la tabla. Y que a medida de que han pasado los años, hemos ido encontrando los elementos de abajo. Ahora, esa historia se ha provocado en los últimos 150 millones, no, 150 años, perdón, ya me emocioné con los millones. En los últimos 150 años, eh, Mendeleev propuso su tabla periódica más o menos a la mitad de los 1867, por ahí decir. Mendeleev propuso su tabla y tenía huecos, y esos huecos han sido rellenos con los nuevos elementos que hemos ido encontrando a fechas recientes, ¿no? Tal vez el siglo pasado o a mediados del siglo pasado. Bueno, a pesar de que tenemos todos estos elementos en la corteza terrestre, todos están en la corteza terrestre, pues la disponibilidad de ellos es baja. La disponibilidad tal vez de un tuxteno es baja. La disponibilidad de un radio es baja. La disponibilidad de un cesio es baja. En cambio, de los elementos de arriba, el oxígeno, el carbono, es de los que tenemos más. Eh, Perdón, me acordé de algo que no es cierto, pero que los va a traer del sueño profundo a nuestra realidad. Pongamos, en esta película de Marvel, de Capitán América, tal vez su escudo está hecho de un material que viene de Wakanda, ¿no? Bueno, eso es ilusión. Eso es, eso es una, es ciencia ficción, no existe, pero una idea similar podríamos tratar de buscar con estos materiales que vamos encontrando en la zona baja de la tabla periódica. Cada vez que encontramos un nuevo material, bueno, pues tenemos la esperanza de que ese material nos ayude a desarrollar mejores utensilios para el uso humano. Puede ser que sea un escudo, como en esa película aparece, o
pues tal vez materiales que sean de mejor calidad para utilizarla dentro de una prótesis. Pongamos aquí aparece Wolfmanio, ese Wolfmanio con letra W, en realidad en otras tablas periódicas lo encuentras como tuxteno. Y tú has escuchado que hay prótesis de tuxteno o que hay algunas herramientas hechas de tuxteno. ¿Por qué? Porque tiene una gran dureza y una gran densidad. E incluso tiene una gran densidad tan alta que es una densidad parecida a la del oro. Hay algunas piezas que tendrían que fabricarse con oro y tendrían un costo muy elevado y que se pueden fabricar con wolfmanio o con tuxteno y que nos va a dar un precio más económico. Entonces, cada uno de estos diferentes elementos químicos va a tener diferente dureza, diferente capacidad de unirse o no con algunos otros elementos. Pero todos vienen de las rocas. Todos. Todos. Y todos vienen de las rocas o todos los podemos sacar de la minería. Y todos ellos provienen del mismo planeta, de la misma explosión, del mismo Big Bang del que hablábamos hace algunas sesiones. Cuando hay una exploración a Marte, cuando hay una exploración a la Luna, pues también se tiene la idea de identificar algunos elementos distintos en la Luna o elementos distintos en Marte. Y la realidad es de que lo que tenemos hasta hoy es de que es lo mismo. El polvo que se recolectó en las misiones que fueron a la Luna y que se analizó en la NASA y que lo analizaron algunos geólogos, ese polvo, pues resulta que nos dan los mismos elementos que tenemos en la Tierra. Y el polvo que va a intentar recuperar la estación, la Perseverance, la que actualmente está en Marte, pues lo más seguro es de que tengan los mismos elementos que tenemos aquí en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque venimos de una gran explosión y lo más probable es de que en todos los planetas tengan los mismos elementos químicos y que nosotros también estamos hechos de los mismos elementos químicos. Por un acto de azar, si tú avientas una bola de confeti al aire o explotas un globo con confeti, en un acto de azar, en diferentes sitios deben de caer partículas de confeti o bolitas de confeti rojas, amarillas y cafés. Y acá otra vez rojas, amarillas y cafés. Y allá rojas, amarillas y cafés. En todos los sitios. En un acto de azar, probablemente en alguna no cayó café. Y eso es lo que tal vez están buscando nuestros primos de la NASA. Que algún elemento que no tenemos en la Tierra lo podamos encontrar en otro planeta. Pero para nosotros como humanos ha sido muy difícil llegar a otro planeta. Apenas llevamos 60 años queriendo mandar a humanos afuera de la atmósfera. 60 años de toda la historia que tenemos. Bueno, probablemente si llegáramos a encontrar un elemento químico distinto en algún otro planeta, probablemente podríamos generar naves que nos pudieran llevar a su vez a otro planeta a una velocidad mucho más alta. Pero con lo que tenemos ahorita, no. Con lo que tenemos ahorita está ahí en la tabla periódica y es parte de nuestra corteza o de nuestro mundo. Fíjate, si solamente en la corteza tenemos un 2% de magnesio y apenas llevamos alrededor de 10 elementos, pues ¿qué porcentaje habrá más abajo del elemento 101 en la Tierra? Casi nada. ¿Qué porcentaje habrá del elemento 80? Pues casi nada, casi nada. Y entonces por eso se vuelven muy valiosos, ¿no? Por eso el oro se vuelve muy valioso, por eso la plata es valiosa, por eso algún otro metal se vuelve valioso, porque casi no hay, solamente hay menos del 1% sobre la corteza terrestre. En cambio, si nosotros decimos, pues quiero un compuesto de silicio y aluminio, pues es barato, ¿no? Un cuarzo. Deme 20 pesos por el cuarzo, joven. ¿Por qué? Pues porque es barato. La arena de la playa está hecha de silicio y aluminio. Y hay miles de granos de arena, de playa, ¿no? Y bueno, yo creo que por aquí podríamos dejar nuestra plática del día de hoy.
para continuar hablando de minerales en la siguiente sesión. ¿Por qué? Pues porque esos minerales tienen diferentes formas de generarse en lagunas o de tipo biológico y vamos a seguir platicando de esto en la siguiente sesión. Pero yo creo que por aquí, hablando acerca de la disponibilidad de elementos químicos en la corteza terrestre, pues te darás cuenta de que la gran mayoría de los elementos, fíjate, tenemos porcentajes de 1% o menos para el resto de los elementos que no aparecen en esta tabla. Entonces, pues es difícil encontrar tungsteno, es difícil encontrar plata, es difícil encontrar oro. Y en cambio sería fácil encontrar estos que vemos en la pantalla. Bueno, hay que hacer un uso más racional de los elementos, ¿no? Reutilizar las cosas porque no tenemos una disponibilidad infinita de ellas. Y yo creo que te decía, por aquí podemos tal vez finalizar nuestra plática. De todas formas, si ustedes tienen pues tal vez dudas, pues las podemos aclarar. De todas formas, tenemos algunos minutitos, ¿no?